Otro tema que vimos en los últimos días, que se dispara a raíz de un informe que hizo Éforo. La Fundación Éforo realizó un informe que después fue replicado en muchísimos medios de comunicación, incluso nosotros tenemos acá en el auditor.info, que el ajuste en la obra pública y su impacto en el superávit fiscal. Durante los primeros 10 meses, que fue el periodo que se midió del 2024, la obra pública nacional cayó en promedio un 83% en términos reales. Todas las provincias vieron reducidos sus recursos nacionales, pero La Rioja y La Pampa fueron las que menos recibieron. Para charlar un poco sobre este informe que hizo Éforo, que salió publicado en el auditor.info y después obviamente fue replicado en muchos medios, estamos en comunicación telefónica con Gerardo Fernández. Él es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina y le damos la bienvenida, por supuesto, acá en Todas las Cosas en Radio Sí. Gerardo, ¿cómo estás? Acá Diego te saluda. Buen día. Estimado Diego, un gusto, muchas gracias por este contacto. Por favor, Gerardo, gracias a vos por este ratito con nosotros, por este contacto. Bueno, vimos este informe que ha preparado la Fundación Éforo en relación al ajuste que hubo en la obra pública. La verdad es que uno a priori sabía que se había reducido, el impacto en la obra pública, que mucho del ajuste tiene que ver con eso. Pero quería saber si a ustedes los ha sorprendido el número, cuando se conoce ese porcentaje tan alto, como decíamos, de un 83% en términos reales. No, para nada. En realidad lo hemos vivido en carne propia, así que nadie mejor que nosotros tener claro la existencia y lo que significa en el lomo propio, digamos, ese número, porque muchas veces lo que pasa con las estadísticas es que siempre se habla de los otros. Bueno, en este caso se habla de la realidad de nosotros mismos, entonces no nos ha sorprendido en absoluto para nada y hemos visto las consecuencias que ha tenido en nuestro entorno, en nuestras empresas, la desaparición de empresas, lo hemos vivido en carne propia, así que no nos sorprende en absoluto. Más allá, como decíamos, ¿no?, de estos números que se conocieron, vos me estás diciendo de que a ustedes como protagonistas directos de esto no los ha sorprendido. Vemos los números, hay provincias, por ejemplo, tengo acá el informe como La Rioja, que vio reducido un 97%, la que menos fue Jujuy con un 29%, pero más allá de estas estadísticas y de estos números, que fue, el impacto a nivel nacional, después, ¿cómo fueron trabajando ustedes a nivel provincial? ¿Tuvieron en algunos lugares tal vez obra pública por parte de las provincias sin la ayuda del gobierno nacional? ¿O esta decisión que ha tomado el Ejecutivo se vio replicado también por cuestiones económicas en los gobiernos provinciales? Expliquémoslo de la siguiente manera. Tal vez en muchas cosas Argentina tiene un federalismo declamado, pero en los hechos no es tan federal. Y aquí sí se ve claramente cómo funciona el federalismo. ¿En qué sentido? Hay provincias que dependen absolutamente de la obra nacional y son las que más han sentido el impacto. Y hay otras provincias que históricamente han tenido una, llamémosle, administración más ordenada y han tenido obra pública provincial. Entonces, lo primero que hay que hacer es no generalizar, porque cada provincia tiene una realidad. Hay algunas que han tenido un orden fiscal anterior a la crisis y han venido motorizando con planes propios obra pública provincial y que realmente esas provincias han podido apalancar de mejor manera. Las que dependían el 100% de la obra pública nacional son las que más han sufrido. No obstante, aquellas provincias que tenían obra pública provincial, por ahí pasa todo tan rápido que nos olvidamos también muy rápido. Pero pensemos que al principio no solo se cortó la obra pública, sino también se cortaron en muchas provincias los subsidios al transporte y se cortaron los subsidios a la educación. Sí. Entonces, muchas provincias, aún en la actitud, en la voluntad, en el entendimiento de que había que seguir apostando
ingresando a la obra pública, no pudieron hacerlo hasta tanto no tuviesen claro el organigrama de ingresos y egresos, cómo les iba a quedar, porque eran muchos los fondos que les dejaban de ingresar a las provincias. Entonces, eso llevó un tiempo de reacomodamiento. Gracias a Dios, pasado un año, hay algunas provincias que ya tienen ya un esquema de cash flow, de ingreso-egreso, ordenado, y han empezado a retomar las obras públicas provinciales. Lo que está pasando todavía es que lo que no se puede resolver, lamentablemente, es todo lo que tenía contrato con vínculo nacional. Aunque la Nación, por un lado, declama que no va a hacer más obra pública y se la cede a las provincias, lo que se está viendo en los hechos es que las provincias van con propuestas a la Nación y le dicen, bueno, listo, está bien, yo me hago cargo de esta obra, cédemela, y en el proceso administrativo de cederla no termina de haber acuerdo y los hechos no están cedidas, por tanto no pueden retomarse. Entonces eso se encuentra hoy día en una fase de negociación que lamentablemente afecta más a los que menos pueden, que son el eslabón más débil, que es la empresa constructora. Es como que la empresa constructora está a la espera de que se resuelva esa relación nación-provincia, donde juega no solo la técnica jurídica, sino también, esto hay que ser claro, juega muchas veces la política, juegan las decisiones, y después ha sido un año de ir para atrás y ir para adelante. Cuando empezó la administración central, la primera postura que estaba el ministro Ferraro en aquel momento era, por ejemplo, se habló de que se iba a dar continuidad a toda la obra que estuviera más avanzada el 85%, y a medida que se fuera terminando eso en el transcurso del año se iba a ir viendo lo que seguía para abajo. Bueno, Ferraro fue despedido, eso no pasó. Al principio se iban a pagar las facturas impagas que habían quedado de las obras ejecutadas, porque hay que contar un poco cómo se ha venido desarrollando, diríamos, cómo fue toda la película. A noviembre, diciembre del año pasado había una cantidad X de obra en ejecución que tenía ejecución física, control de inspectores, inspección de obra, auditorías por parte de las universidades nacionales y facturación. Se facturaba lo que estaba auditado por una cuestión de control, que así debe ser, y quedaron más en aquel momento de 200.000 millones de pesos a valor histórico de facturas emitidas impagas, que al día de la fecha continúan impagas. Claro. Eso ha significado un deterioro en el capital de trabajo de las empresas significativo, y ni hablar de que esto es una cuestión técnica, pero vale la pena perder el minuto para explicarlo. En el proceso de licitación, adjudicación y firma de contrato, desde la firma de contrato en adelante, el primer acto útil administrativo es la entrega de posesión de terreno al constructor, y desde ese día en adelante el constructor se hace cargo, es responsable de la guarda del bien. Entonces, se está haciendo un barrio del IPB, se está construyendo una escuela, un hospital, el constructor tiene la obligación de tener serenos y cuidar. Entonces, hace un año que ese constructor está pagando serenos, está pagando la luz de obra, está pagando las pólizas de caución, sin recibir ni los pagos por eso de los gastos improductivos, ni recibir siquiera los pagos de las facturas que dejaron emitidas por obras ejecutadas en noviembre. Entonces, la incertidumbre del sector es realmente significativa. Y desde el gobierno nacional, en relación a esto, ¿no? A esto que vos comentabas, Gerardo, recién puntualmente, de estas facturas impagas que ya vienen del año pasado, todos estos gastos que van teniendo las constructoras fijos mensuales, que no tienen esos ingresos como para sustentarlos, ¿qué les dicen? ¿Se les dan algún tipo de solución, algún tipo de propuesta? Mira, primero pongamos en valor de que el diálogo es fluido y permanente, y eso es bueno. La parte no tan feliz es que el diálogo hasta aquí es en vano, porque es como que no hay un interlocutor válido, porque se negocia y lo que se negocia llega en definitiva al Ministerio de Economía, Caputo, y es no. Entonces, bueno, vamos a reconocer esto, pero no, vamos a avanzar por este lado, pero no.
Entonces, la realidad es que las negociaciones terminan resultando estériles y yendo a los hechos concretos, la realidad es que no, nada a todo. Entonces, te imaginarás que si no se paga una factura emitida, auditada, factura sobre la cual la empresa tuvo que pagar ya a esta altura IVA, ingresos brutos, impuesto a las ganancias, o sea, la verdad que es una dicotomía absoluta. Pensar de que la empresa se tuvo que hacer cargo de pagar el impuesto a las ganancias en una factura que nunca cobró, Claro. en un dislate. La verdad que es un despropósito, pero bueno, es lo que ha pasado. Y lo más grave, a ver, porque por ahí en algún momento algún humorista nos dijo una frase que quedó grabada en los anales de la historia, quieren flan. Acá nadie está pidiendo flan, lo que se está pidiendo es que hayan normas de juego claras. No se va a hacer la obra, se va a rescindir, se rescinde, a punto, se rescindió y a otra cosa. Lo que pasa es que ha pasado un año, las obras no están rescindidas y las empresas siguen haciéndose cargo de los gastos fijos. Entonces lo que están pidiendo las empresas básicamente es darle un corte, bien, regular, mal, reciban la obra, que alguien se haga responsable, que se haga cargo, pero no le sigan dejando a las empresas el cargo y la responsabilidad de seguir manteniéndolos serenos mientras que hay una discusión que no llega a un puerto entre nación y provincia. Y me cuesta mucho entender, porque conocemos las negociaciones, se avanzan las negociaciones, pero en los hechos esas negociaciones no se plasman por escrito. Entonces hay provincias que han ido a la nación y le han dicho, bueno, listo, esta obra la tomo yo, cedémela, y por alguna razón que se desconoce, la nación no la cede, y bueno, por tanto la provincia, por más voluntad y actitud y fondeo que tenga, no puede usurparla y meterse a avanzarla sin tener la documentación firmada. Entonces, básicamente lo que necesitamos es que esos acuerdos que se pactan de buena fe, de buena voluntad, queden transcritos en los contratos y de una vez por todas alguien sea responsable, porque si no, los días siguen pasando y los gastos fijos siguen estando y las empresas se siguen descapitalizando. Recién, Gerardo, vos comentabas, ¿no? Que mejor que ustedes para dar testimonio de estos números que se conocieron a través del informe de la Fundación Éforo. ¿Cómo es el tema, o no sé si ustedes tienen números y demás, de la cantidad de gente que ha quedado desempleada a lo largo de todo este año en la obra pública? ¿Tienen algún número, algún informe? Sí, por supuesto, los números no son nuestros, son oficiales. Hay una institución que es el IERIC, que es el Instituto de Estadística de la Industria de la Construcción, que lleva muy infinito estos números. Dos o tres números que llaman la atención y que hay que explicarlos. Primero, en los últimos 12 meses, según el mismo IERIC, se han perdido el 25% de contratantes, o sea, desaparecieron o se desafiliaron el 25% de las empresas que estaban inscritas que tomaban gente. Los contratantes son la pyme que contrataba. Bueno, se dieron de baja. Se habrán dedicado a otra cosa, habrán cerrado, pero hay un número oficial. Segundo tema, los obreros. Yo lo dividiría en dos. Oficial se perdieron a octubre del año pasado 130.000. En los últimos 4 meses ha habido un reporte y hoy estamos en 87.000, comparado al mejor número de octubre del año 2023. Ahora, ¿qué hay que decir también? Se festeja cuando llegamos al mejor número de octubre del 2023. Lo que no se dice es que el mejor número del 2023 replica el mejor número del año 2012-2013. Eso significa que hemos tenido un crecimiento vegetativo en el país que no se ha visto reflejado de la misma manera en el crecimiento de la mano de obra en la industria de la construcción. Entonces, ¿es por qué? Porque no hay más mano de obra. Sí, claramente la hay. Una de dos. O es informal y por ende no lo reflejan los índices de la mano de obra que está en blanco, o realmente lo que está pasando es que
no crecemos de hace más de 15 años, porque siempre tenemos la misma cantidad. Entonces, por ahí festejamos cuando llegamos a un valor histórico de hace 15 años atrás, cuando en realidad la población de la Argentina creció significativamente. Entonces, la verdad que el sector no la está pasando bien. Y otro dato, con esto te cierro la idea, una recuperación, sí. ¿Es bueno? Sí. Pero también hay que decir esto. Los sectores que están traccionando son minería, petróleo y energía. Son sectores muy puntuales en zonas muy determinadas. Entonces, por ejemplo, te está traccionando mucho Vaca Muerta y está buenísimo. Pero así como vos tenés en la comparación porcentual, Vaca Muerta creció, pero si te vas a Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, el resto de las provincias, los números son realmente muy desfavorables. Entonces, en la macro parece que no fuera tanto, pero en lo individual de esa provincia es durísimo. Sí, también hay inversiones en petróleo, cosas muy específicas. Claro. Sí, es un poco, Gerardo, lo que hablábamos al principio de las realidades, ¿no? Digo, cada provincia después hay que medirla con su propia realidad y no en el número general, que bueno, te puede dar una idea, pero después cada provincia, cada gobierno, cada intendente, así, si uno va haciendo zoom y va fijándose de manera puntual, son realidades completamente diferentes. Gerardo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por este rato con Radio Sí. No, por favor, un gusto, como siempre a disposición, y una sola idea más. Sí. La Argentina la hacemos todos entre todos, no todos contra todos, y tenemos que tratar de estar todos adentro y dejar de buscar ideas sectarias o totalitarias, entender. Cuando estigmatizamos un rubro como la obra pública y decimos hubo delito, y si lo hubo, que actúe la justicia, por ahí no nos damos cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. Obra pública es el agua con la que se bañó el ciudadano que nos está escuchando esta mañana, y es la electricidad que tiene enchufada en la heladera de nuestra casa para preservar nuestros alimentos. Si no es obra pública, eso no lo tenemos. Entonces no es tan rápido y tan fácil decir elimino la obra pública y nunca más. Lo que tenemos que ver es cómo nos sentamos a ver de que sea de la mejor forma posible para que nos sirva a todos los argentinos, pero con todos adentro. No porque uno hizo un acto impropio, el castigo es para todos. Es una propuesta de superadora para que veamos cómo hacemos para sumar para adelante. Coincido, Gerardo. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un gusto, buenas órdenes. Charlamos con Gerardo Fernández, el expresidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República de Argentina. Podemos hablar de música, pero también hablar de espectáculos. Todas las cosas.